Queridas familias, ¿cómo están? Muy buenos días. Como siempre, es un tremendo placer llegar a ustedes a través de la señal de TV Off Travel con Impacto Salud. Como siempre, ustedes lo saben perfectamente bien, Impacto Salud les trae tremendos especialistas y siempre hablando también desde la prevención. Como siempre, estoy muy, pero muy bien acompañada. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están, queridas familias? Sean ustedes bienvenidas a una nueva entrega de su programa Impacto Salud. Estamos en el episodio número 42 y claro, siempre para traer nuevos temas, nuevas especialidades para llegar a sus hogares, tanto adultos, niños, y hoy también vamos a hablar de diferentes temas, recién nacidos, y pues va a estar muy bien nutrido hoy. Así es, nos pidieron especialistas y se los trajimos acá a Impacto Salud. No podemos empezar sin antes agradecer a las diferentes empresas que nos acompañan como siempre acá. Damos las gracias y las bienvenidas a Set La Paz, Mamá y Bebé. Es un equipo muy conformado que encabeza la licenciada Georgelina Violati, que nos da el servicio en la preparación para la maternidad, pero después la preparación para el gateo y diferentes servicios más. También tienen el servicio que nosotros los papás nos interesa mucho para nuestras pequeñas princesas de nuestra casa, la colocación de aretes a nuestras pequeñitas. Sí, lo hacen de forma humanizada, sin dolor, con total distracción y en un ambiente lleno de amor con papás acompañado y claro que sí, la licenciada Georgelina Violati. A no olvidarse también del Centro Pediátrico Maternal Intihuahua, desde la familia para la familia, un lugar exclusivamente dedicado para la atención de tu bebecito, tanto en nutrición infantil, vacunas, control de niño enfermo, niño sano, también la asesoría en lactancia que la puedes encontrar. Todo esto con el mayor cariño y respeto que tu bebé se merece. También agradecemos Oculares Alma 250417, una herramienta versátil, amiga de la lactancia y la maternidad. Es una herramienta completa, totalmente llena de beneficios. Si mamá puede fortear, ¿por qué no, papá? Y a no olvidarnos de tu guía, libro de lactancia humana, esta herramienta versátil que te va a ayudar muchísimo en esta etapa de lactancia. Un, un compendio muy importante, muy completo, si quieres saber y ahondar más en temas, si eres profesional de la salud o eres mamá que quieres saber un poquito más, pues puedes consultar esta guía que es bastante completa. Así es, sin más, con los debidos agradecimientos a las diferentes empresas y marcas que nos acompañan como siempre en Impacto Salud, damos por inicio la primera entrevista. Por favor, tomen asiento y comenzamos. Queridas familias, retornamos con más de Impacto Salud. En este momento nos acompaña un especialista que ustedes nos pidieron mucho por redes sociales, el doctor Jorge Salazar. Él es pediatra intensivista. Querido doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Bueno, muchas gracias por la invitación, ustedes dos. Encantado de venir aquí a ayudar a la gente y poder dar un poco de información para evitar complicaciones y más enfermedad, ¿no? Así es, querido doctor, el tema de hoy, el que vamos a abordar, es un tema muy especial y también importante, cuando un recién nacido necesita terapia intensiva. Así es. Bueno, lo primero que hay que saber es que el recién nacido es uno de los momentos más delicados de la vida de una persona, porque en el momento de nacer hace lo que vamos a hacer después. Entonces, la atención del recién nacido es lo más importante que hay. ¿Qué podemos decir para prevenir que un recién nacido tenga complicaciones e ingrese a la UCI? Lo que hay que saber primero es que la principal cosa que hay que hacer es el control prenatal. Es lo más importante de todo. Un buen control prenatal, un seguimiento obstétrico adecuado, va a prevenir un montón de complicaciones.
Es importante saber eso porque muchas veces los niños que llegan a la terapia intensiva, más que todos hospitales públicos, son niños que nacen en su casa, no tienen control prenatal, inclusive a veces ni sabían que estaban embarazadas. Entonces eso sí es muy grave, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, creo que es muy importante desmitificar, ¿no? Este ingreso a terapia intensiva, cuidados neonatales intensivos. Muchos piensan que cuando su bebé necesita terapia intensiva, el mundo se les viene abajo, porque piensan que el bebé está muy grave. ¿Esto es correcto en todos los casos? Bueno, es una muy buena observación porque el ingreso a terapia intensiva, tanto neonatal como pediátrica, tiene criterios de ingreso y el principal criterio de ingreso es un paciente que se beneficie con el monitoreo de terapia intensiva, ¿ok? Antes de que sea una enfermedad grave o tenga riesgo de complicaciones serias, ese momento es el momento en que uno tiene que ingresar a la unidad de terapia intensiva para poder evitar complicaciones. Cuando un niño entra a terapia intensiva con complicaciones graves, obviamente el pronóstico y el manejo es mucho más complicado, ¿no? Así es. Querido doctor, ¿qué diferencia existe entre una sala de recién nacidos con cuidados intermedios y una unidad de terapia intensiva neonatal? Bueno, la diferencia es más que todo en la capacidad de resolución y la calidad de la vigilancia. En cuidado intermedio es un bebé que está tranquilo, solamente se descontrola los signos vitales de forma periódica, no corre riesgo vital. Cuando ingresa a terapia intensiva, el riesgo vital ya está presente, el niño puede presentar complicaciones graves y el monitoreo es continuo. Eso significa que vamos a tener monitores vigilando todo el tiempo y un equipo de enfermería atento a la evolución del paciente. Claro que sí. Algo también frecuente que tenemos en los partos o cesáreas que nacen antes de tiempo, prematuro. ¿Todo prematuro sí o sí va a requerir algún tipo de estos cuidados intensivos? Bueno, en realidad no, porque prematuro se considera antes de las 37 semanas y en ese momento entre las 35 y las 37 se consideran recién nacidos casi a término, que son, vamos a ver más un ratito, que son más delicados. Pero ya un prematuro mucho más pequeño, menos de 2 kilos, necesariamente tiene que traer unidad de terapia intensiva neonatal, puesto que por debajo de 2 kilos no controlan bien temperaturas, son mucho más delicados, hay que alimentarlos con mucha mayor paciencia, son extremadamente delicados y hay que verlos bien. Cuando ya son más pequeños todavía ellos sí entran a la terapia intensiva con complicaciones respiratorias, posibles complicaciones digestivas, posibles complicaciones de la inmadurez de todos sus órganos, no solamente el pulmón, que es el órgano que más nos preocupa al principio, sino la inmadurez del sistema nervioso central por riesgo de hemorragias, del tubo digestivo por riesgo de inflamación intestinal y enterocolitis y cosas que tenemos que ver en todos los bebés, ¿no? Así es, querido doctor, ¿cuál es el mayor reto al manejar los pulmones, el pulmón de un prematuro extremo? Bueno, un prematuro extremo realmente, cuando nace un niño muy pequeño y es extremo, el pulmón no produce una sustancia que se llama surfactante. El surfactante aumenta la tensión superficial del alveolo, eso significa que lo infla al alveolo donde se cambia oxígeno y CO2. Entonces el alveolo está bien inflado cuando tiene buen surfactante. Si la cantidad de surfactante no es buena o no se ha producido, como es el sido de prematuro extremo, lo que sucede es que este alveolo se colapsa. Eso significa que se aplasta y se cierra. Y abrir ese alveolo otra vez es muy complicado, puesto es como si pegaran dos láminas de vidrio, es difícil separarlas. Entonces el surfactante lo que hace que esto no suceda, el alveolo se mantenga abierto y el pulmón pueda ir adelante y sin complicaciones. Es importante saber que muchas veces se coloca surfactante para prevenir que se colapsen después los pulmones. Un recién nacido, por decirte, de 1,5 kilos hasta 2 kilos, que ya se le coloca para el riesgo que pueda producirse una membrana hialina. Pero obviamente un niño menor de 1 kilo, recién nacido de menos de 30 semanas, ese se coloca sí o sí, porque sabemos que el surfactante aún no se ha producido, se coloca el surfactante entre las máquinas de ventilación y cosas que son mucho más complejas, ¿no? Pero afortunadamente ya en nuestro medio tenemos la capacidad de manejar recién nacidos de menos de 1 kilo, el más chiquito que van a la clínica Semes, en además de 550 gramos, y van bastante bien. Obviamente, el riesgo de discapacidad o complicación grave es grande, ¿no? Pero fortunadamente nos va bien, pero como te digo, lo principal es prever. ¿Qué recién nacidos prematuros extremos han ido bien? Los recién nacidos que han tenido un buen control prenatal.
están en control prenatal, se los ha podido madurar, se los ha podido vigilar, obviamente no se ha podido hacer nada, ya ha habido que al levantar el nacimiento, pero han tenido una buena vigilancia. Eso sí va a ir bien en el pulmón y en los demás órganos. Sí, excelente, querido doctor. Vamos a ver tema de cerebro y neuroprotección. Cuando algunos niños salen o nacen con algún tipo de sufrimiento, membrana hialina o, bueno, alguna aspiración que tiene de meconio, eh, ¿qué alternativas tenemos hoy en día para proteger esta parte? Y si en algunos casos se tiene que utilizar la hipotermia. Creo que Así es. La neuroprotección obviamente se realiza antes del nacimiento, es magnesio que generalmente lo hace el ginecólogo antes de que nazca el prematuro extremo. Tiene que ser un nacimiento bien controlado, una cesárea bien hecha, una incisión grande. El prematuro tiene que nacer con buena amplitud de cesárea, digamos, para que no se aplaste la cabecita y cosas así. Recibirlo ese momento. No exagerar en el aporte de oxígeno al momento de nacer, que es importante en el prematuro extremo. Luego de eso, entradas a la terapia intensiva y si tiene asfixia, o sea, como dices, ha habido una expresión de meconio, ha habido un sufrimiento fetal grave, esos recién nacidos sabemos que han nacido muy mal, con un puntaje de agua muy bajito, sabemos que va a tener complicaciones, está en máquina, sabemos que hay lesión cerebral, hipotermia. Afortunadamente hay hipotermia en La Paz, si hay hipotermia, lo podemos utilizar, está accesible. Obviamente, no hay mucha hipotermia, si un niño la ocupa, la única que hay, llame para otro. Pero afortunadamente he tenido que usar hipotermia una o dos veces, felizmente, ¿ok? Porque estos recién nacidos que nacen con una complicación tan grave son en general recién nacidos que no han tenido control prenatal, como te digo, ¿no? Han nacido asfixiados, han nacido muy mal, con complicaciones de cordón o alguna cosa así, pero realmente la hipotermia es un arma buena. Así es. Creo, doctor, pasemos a otro punto que es también muy importante, la nutrición en terapia intensiva neonatal. ¿La lactancia humana cambia el pronóstico de los niños en terapia? Sí, definitivamente la lactancia materna o la alimentación con leche materna es una de las armas más importantes para proteger el intestino, la microbiota del recién nacido y todo. La lactancia materna, para nosotros los pediatras, es la piedra angular de la nutrición del bebé, ¿ok? Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando tenemos un recién nacido muy pequeño, no podemos empezar con lactancia materna ese ratito o leche materna, inclusive por la zona. Tenemos que utilizar hidrolizados, alimentación semi-elemental, inclusive alimentación parenteral, pero obviamente nuestra meta y nuestro fin es llegar a la lactancia materna. Y obviamente eso va a mejorar mucho el pronóstico, no solo de vida, sino de futuro. Se ha visto que la lactancia materna disminuye el riesgo de asma y muchas cosas. Sin embargo, algo muy importante para las mamás que tienen sus hijos en terapia intensiva, hay ocasiones en las cuales no se va a poder. ¿Tenemos plan B? Sí tenemos plan B. Pero obviamente el plan A siempre va a ser la lactancia materna, que es lo más importante de todo. Así es. perfecto. Creo que también los padres son fundamentales en este tipo de cuidado, seguimiento y recuperación emocional. ¿Cómo se trabaja esto hoy en día en las terapias intensivas? ¿Hay contacto con la mamá, con el papá, métodos canguros y demás? ¿O todavía hay lugares que se cierran? Bueno, afortunadamente ha cambiado mucho del siglo pasado, donde estudia medicina ahora, ya ha cambiado mucho. Definitivamente que un bebé esté en contacto con sus papás ayuda demasiado, ¿ok? Actualmente se puede hacer apego precoz hasta en la cesárea. Puede ser apego al papá, apego a la mamá, a los dos, si quieren la familia, o así lo consideran. Y obviamente cuando está en la unidad de cuidado intensivo, cuando el bebé está en condiciones, obviamente no está con máquina, con nutrición parenteral, los sueros no los tiene, el bebé se la pena, la mamá se llama canguro, para que comparta con su bebé calor, la microbiota, que es importante, eso es lo más importante de todo, y obviamente tenga un mejor desarrollo emocional y la lleva y sea más llevadera la terapia intensiva para la familia y para el bebé, ¿no? Eso es importante. Antes era no entran y no entran nada más, pero actualmente sí, la tentativa es que estén ahí. Inclusive en Estados Unidos, las salas de recién nacidos de terapia intensiva, está la unidad de cuidado intensivo con el bebé en máquinas y al lado hay una cama para la mamá. La mamá no sale de cuidado intensivo si es que así lo desea. Obviamente puede rebañarse o cualquier cosa, pero puede estar ahí todo el tiempo mientras su bebé esté internado. Eso no lo tenemos todavía porque obviamente la estructura física es diferente, pero sí tratamos que estén el mayor tiempo posible con sus bebés. Claro que sí, querido doctor. Ya para casi finalizar la entrevista, hablemos un poquito de decisiones críticas.
¿Qué decisión le ha tocado tomar a usted siendo pediatra intensivista? Bueno, realmente las decisiones se van a tomar en conjunto con la familia, pero lo más difícil a veces en ese momento de dolor es comunicar a la familia lo que está pasando, ¿ok? Porque realmente uno sabe cuando un bebé ha tenido un problema muy grave al momento de nacer o ha tenido una complicación muy seria en el momento antes de entrar a terapia intensiva. Uno sabe el pronóstico y uno dice, bueno, el pronóstico que tiene tu bebé vital es este. El pronóstico es bueno, regular o malo. Eso de decir pronóstico reservado, no sé, nunca sabía qué significa el reservado. Significa, no te voy a decir, no sé qué te reservas. El bueno o malo, no tiene pronóstico malo, pero tenemos que luchar con lo que tenemos, ¿ok? Entonces en ese momento el papá también toma la decisión con nosotros, que es una decisión muy difícil, continuar el manejo en terapia intensiva o empezar a dejar al bebé que vaya, que vea hasta dónde podemos ir, ¿ok? Eso es muy delicado realmente, es lo más difícil que hay en la terapia intensiva, esas decisiones críticas sobre la vida y la muerte, ¿no? No es que nos creamos dioses, ni mucho menos, pero queremos evitar llegar al ensañamiento terapéutico, que es hacer cosas que realmente ya no van a ayudar más. Sabemos que no llegas a ningún lado y sigues colocando máquinas, tubos, pinchando. Entonces, uno tiene que saber también hasta dónde puede ir. Así es. Ese tema es muy importante, creo, que en todo lado pasa, ¿no? Tal vez los papás presionan, dicen, "Ah, hagan más esfuerzo". Bueno, depende del tiempo, ¿no? Estamos una semana, quizás pidan más, ya pasó un mes de más. Hay papás también que dan un paso al costado, ¿no? ¿Cuál es la mayor enseñanza que le han dejado a algún recién nacido en todos estos años de servicio? Alguien que quizás con la ciencia que tenemos, todo estaba en pronóstico negativo, pero quién sabe y salió todo bien. Claro, los bebés de prematuros extremos realmente son unos luchadores, son bebés que con una capacidad vital tan pequeña, que pesan 500, 600, 700 gramos, son tan chiquititos, luchan mucho. Y lo que más te enseña es cómo la familia está con ellos. Porque cuando un niño se enferma, tú lo sabes, se enferma la familia, no se enferma solo el niño, toda la familia está enferma. Y nosotros tenemos que tratar de sacarlos adelante y hacer que vaya bien, ¿no? La enseñanza que me deja siempre es que es un equipo, la familia, el niño y nosotros, y vamos a trabajar juntos hasta donde se pueda hacer, como se puede hacer. Así es, querido doctor, ya para finalizar, por favor, le voy a dar una frase y usted me la va a completar. Cada minuto en terapia intensiva neonatal representa. Una vida. Querido doctor, muchas gracias por habernos acompañado en Impacto Salud. Por favor, números, direcciones, donde las familias podemos contactarnos con usted. Claro, cuando gusten, estamos en la clínica alemana o clínica Semes para ayudarlos con sus recién nacidos. Consigan un buen obstetra, un buen control prenatal y no va a pasar nada y no van a necesitar que vaya yo. ¿Ok? Así es. Querido doctor, muchísimas gracias una vez más. Gracias por habernos acompañado en Impacto Salud. De hecho, no será la primera ni la última vez. Lo esperamos en otra ocasión también. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, querido doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí lo tuvo, ¿no? Tiempo en terapia intensiva neonatal es algo que puede cambiar el futuro. Cada minuto, cada decisión cuenta para este proyecto de vida. Vamos a una pequeña pausa. No se mueva, retornamos. El libro Guía de Lactancia y Leche Humana es una guía exhaustiva que ofrece información valiosa y prácticas para madres, padres y familias que buscan entender y aprovechar al máximo los beneficios de la lactancia materna. El libro Guía de Lactancia y Leche Humana está escrito y desarrollado con amor y ciencia. Queridas familias, retornamos con más Impacto Salud. Es momento de cambiar, como siempre, de especialidad. Nos acompaña el doctor Antonio Ortuño Melián. Él es cirujano, él es médico cirujano. ¿Cómo está, querido doctor? Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Muchas gracias, muy buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. Así es, querido doctor, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema también importante para todos nosotros. Vamos a hablar sobre cuándo deja de ser una molestia y se convierte en una emergencia médica. Claro, es un tema bastante importante. Cuando nosotros debemos saber que el dolor deja de ser algo normal y
nos llama la atención para poder acudir a un centro médico o tal vez solo ir a una consulta médica. Así es, doctor, todos hemos sentido dolor alguna vez. ¿Cuándo necesito acudir a emergencia? A ver, lo primero, no es normal tener dolor todos los días. Debemos ir al médico y a emergencias cuando el dolor sea intenso, cuando el dolor sea de inicio brusco y cuando no haya una causa aparente que nos diga el por qué es el dolor. ¿Cuál es el error más común que las personas cometen cuando sienten un dolor intenso y quieren apaciguarlo y pasa el tiempo? Bueno, en nuestro medio lo más frecuente es el automedicarse. Es un antiespasmódico, bueno, un analgésico para la panza o para el dolor de cabeza y lamentablemente en nuestro país es de venta directa, ¿no? Entonces el automedicarnos nos puede llegar a complicar o agravar alguna situación que nosotros tengamos. Así es, querido doctor, ¿existe alguna para nosotros, bueno, o para la población que tal vez pensamos, como usted nos comentó al principio, sentir dolor todos los días no es normal? ¿Existe alguna escala sencilla que nosotros podamos identificar o, bueno, adoptar y saber, necesito ir sí o sí al médico? Bueno, nosotros manejamos una escala que es la escala análoga del dolor o la visual, la numérica o la visual, del 1 al 10 o en pediatría algunos usan unas caritas. Pero también tenemos que tener en cuenta que una persona, tú puedes sentir un dolor que para mí es un 8 sobre 10, para vos puede ser un 2 sobre 10, a él puede ser un 5 sobre 10. Entonces lo que nosotros nos tiene que dar un signo de alarma es el inicio o la característica del dolor, que es un inicio repentino y que también puede acompañarse de otros síntomas, pero depende de dónde va el dolor. Así es. Es muy frecuente, probablemente quizás, que muchos quizás televidentes han sentido en alguna ocasión un dolor súbito en el pecho, ¿no? Y algunas veces les han dicho, pues puede ser algo muscular, algo del huesito o de la articulación, o puede ser algo más grave. Puede ser algo más grave, pero también puede ser lo que tú dices, eh, una, eh, una lesión muscular, o sea, es un calambre, puede ser una ansiedad, puede ser un reflujo, pero también esos dolores en el pecho pueden guiarnos a un problema en el corazón. Pero no todo dolor en el pecho nos va a decir que es un infarto, obviamente. Tenemos que ver qué es lo alarmante. Es un dolor como si algo nos presionara, como si alguien estaría encima de nosotros, pero también lo importante es que la persona está en duda, no es algo normal para mí, nunca me ha pasado eso, entonces eso ya es una alarma para poder acudir a consulta. Así es, doctor, vámonos, retrocedamos un poquito y vámonos a este punto de la automedicación. ¿Los analgésicos pueden ocultar enfermedades graves? No pueden ocultar enfermedades graves, pueden llegar a complicar. El tapar un dolor con un analgésico a nosotros nos puede dificultar o nos puede alargar el tiempo en que nosotros podamos llegar a diagnosticarlo. Un ejemplo claro es la apendicitis. Un dolor abdominal, se automedican, a las 3 horas vuelve el dolor, vuelven a tomar un medicamento, al día siguiente sigue con dolor, vuelve después de 24 horas van a emergencias. Nosotros como médicos que trabajamos en emergencias vemos si el dolor ya es irradiado, ya es un abdomen bien duro, hacemos pruebas de imágenes de laboratorio en sangre y ya nos llega algo más complicado que 24 horas antes podría haber sido algo más sencillo. Claro. Eh, Uno de los mitos, pues, que frecuentemente se escucha es que si ya tomaste tu pastilla mágica y no volvió el dolor, pues ya no te preocupes más. Pero esto qué puede conllevar, ¿no? Ya que esto lo consume semanalmente o a veces cada mes, puede llegar a lesionar también otros órganos en el cuerpo. Claro que sí, tomar los AINES, los famosos AINES, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, tomarlos seguido, tomarlos
no con un tratamiento adecuado puede llegar a afectar a la mucosa gástrica y nos va a causar úlceras, va a causar las hemorragias digestivas. Por tratar de aliviar el dolor nos va a llegar a una complicación más fuerte, ¿no? Así es, querido doctor. Tenemos una pregunta del público y preguntan, ¿no? El dolor de cabeza, tengo un dolor de cabeza que relativamente es leve, pero a veces me da muy fuerte. ¿Qué sucede? ¿Tendría que acudir sí o sí al médico? Si son dolores de inicio brusco, si son dolores intensos, hay una frase que nos llega a emergencias o que los neurocirujanos, neurólogos usan. Nos llega a los pacientes diciendo es el peor dolor de cabeza que he tenido en la vida. Y entonces ya nos puede guiar a que es una patología más complicada y compleja en resolver. Ahora, hay otros que son cefaleas tensionales, son migrañas, entonces tenemos que buscar la causa cuando son dolores que vienen un inicio leve, pasa con la causa puede ser, no sé, la luz fuerte, el estrés, la tensión y va a ir mejorando. Pero si llegan con esa frase que les dije, entonces ya nosotros tenemos que estar alertas. Perfecto, doctor. Excelente, querido doctor. Le voy a dar una pequeña frase y usted completa el final. El dolor nunca debe ignorarse cuando Cuando es raro, cuando es brusco, cuando es intenso, cuando no hay una causa directa que nos diga, sí, por esto me está doliendo. Así es. Querido doctor, ¿qué mensaje le daría a la población que lleva meses o vive ya con un dolor persistente? Bueno, decirles que el dolor es una llamada de alerta de nuestro cuerpo, que algo está mal, que algo está empezando a preocuparse internamente. El tener dolor durante varios días no es normal, entonces te debes acudir a una consulta médica, una evaluación. Sé que la gente tiene miedo de ir por la respuesta o el tiempo, todo eso, pero no. Mientras nosotros vamos alargando más el tiempo de poder llegar a un diagnóstico, podemos llegar a un tratamiento que no va a ser 100% reversible. Va a ser vamos a tratar el dolor, pero ya no vamos a tratarlo completamente, ¿no? claro que sí. El dolor pues es el idioma con el que el cuerpo nos pide ayuda, ¿no? Entonces hay que saberlo interpretar, ya sea en la cabecita, en el pecho, en el abdomen, en la columna, en las extremidades, o incluso para ir al baño, ¿no? Entonces todo esto seguramente alguno más que otro ha sentido durante toda su vida. Entonces es importante pues consultar para saber a dónde dirigirnos, ¿correcto? ¿Dónde lo podemos encontrar, querido doctor? Bueno, ya digo, yo atiendo la consulta, en la Miraflores, en el Claudio San Ginés, al frente de la Clínica Mir, atiendo todos los días bajo horario, o también atiendo emergencias anotándome el número WhatsApp, yo voy a domicilios también, ¿no? Perfecto. Querido doctor, por favor, el número de contacto donde podemos realizar las consultas con usted. Bueno, el número es el 642-51101, que es el WhatsApp del consultorio, y al 761-33011, que es el número personal para cualquier emergencia. Perfecto, querida familia, ya saben, nunca un dolor debe ser normal y no aprendamos a convivir con dolor. Nos acompañó el doctor Antonio Ortuño. Querido doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Impacto Salud. De hecho, no será la primera ni la última vez. Nos vemos en una próxima. Gracias igual a ustedes por la invitación. Muchas gracias, querido doctor. Listo. Muchas gracias. Ahí lo tuvo, las señales del cuerpo que no tienen que ignorar. Es importante siempre acudir con su médico de cabecera, tener un médico de confianza y seguramente él le va a decir para dónde ir, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a un pequeño consejo. No se mueva, retornamos. La maternidad es un papel que requiere sacrificio, amor y dedicación. Puede ser un viaje desafiante, pero también increíblemente gratificante. Como papá, aprendí el valor de la maternidad y el impacto que tiene en la vida de nuestros hijos.
con el Fular Alma y el libro Guía de Lactancia y Leche Humana. Estoy preparado. OA es un centro pediátrico maternal donde se brinda un tipo de atención integral más innovador y referente en inclusión a nivel nacional, donde la salud, el desarrollo y el bienestar de todos los niños es el núcleo de nuestra labor. En Intihuahua aspiramos a establecer un modelo de atención pediátrica inclusiva, brindando apoyo a cada uno de los niños. Brindando apoyo a cada niño y su familia, para que pueda crecer con salud, empoderamiento y futuro lleno de oportunidades. Queridas familias, retornamos con más Impacto Salud y es momento de también volver a cambiar de especialidad como siempre. Nos acompaña el doctor Alfredo Santiesteban. Él es especialista en periodoncia y cirugía plástica, periodontal e implantología y también es el presidente de la Sociedad Periodoncial de La Paz. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Buen día, muchísimas gracias por la invitación y es un placer y honor estar con ustedes compartiendo un tema muy importante Así es. de implantología. De hecho que sí, querido doctor. Todos nosotros queremos cuidar nuestra sonrisa, que es lo más importante. Querido doctor, ¿todos los pacientes son candidatos idóneos para realizarse algún tipo de cirugía? Así es, bueno, hoy en día todos los pacientes pueden recibir implantes dentales y ser candidatos a diferentes cirugías y va a depender mucho del estado sistémico del paciente y de los cuidados que también tengan los pacientes. Así es. Claro que sí. Muchas personas piensan que una vez que ya se colocó un implante, ahí termina todo. O realmente ahí empieza el éxito del tratamiento. Así es, la implantología hoy en día tiene una probabilidad de éxito muy alta. Muy alta. El implante debería durar para toda la vida, pero va a depender de muchos factores como los cuidados que tenga el paciente, como también los cuidados que de forma profesional los periodoncistas e implantólogos nos encargamos de realizar los cuidados y recomendaciones al paciente. Así es, querido doctor. ¿El implante dura toda la vida? Debería durar toda la vida, pero va a depender mucho de los cuidados que el paciente tenga para la mantención de esas coronas sobre los implantes. ¿Qué cuidados fundamentales tienen que llevar a cabo luego de haberse colocado las 24 horas, la primera semana, posterior? ¿Ya? Estas recomendaciones son muy importantes que nosotros les damos a los pacientes porque ha sido todo un tema de debate y se han llegado a consensos a nivel mundial. La periodoncia y la implantología depende mucho de la Asociación Americana de Periodoncia, como también de la Federación Europea de Periodoncia. Entonces se han creado consensos donde se ha determinado cuáles son los cuidados y las mantenciones adecuadas que deben recibir los pacientes que han sido sometidos a cirugía de implantes dentales. Entre ellos están en que de forma regular los pacientes tienen que asistir a la consulta del implantólogo y se realicen los cuidados respectivos en cuanto al mantenimiento y a la higiene de los implantes. Y también de la parte profesional nos encargamos de informar a los pacientes cómo ellos deben realizar sus mantenciones adecuadas diarias. Así es, querido doctor. Se nos presentan también, bueno, hay errores. ¿Cuáles son los errores comunes que ponen en riesgo los implantes? Muy bien, entonces va a depender de muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la calidad de los implantes. Es un factor muy importante al cual nosotros informamos a los pacientes los diferentes
tipos de implantes que existen, sus tasas de éxito, como también los biomateriales que utilicemos, las técnicas y también los cuidados adecuados que tiene que realizar el paciente de forma diaria. Así es. Claro que sí, una vez que ya se colocaron los implantes, muchas personas dicen, ya puedo hacer todo normal como hacía antes, ya puedo morder mi huesito, comer mis semillitas duras, hacer crujir, ahora que tengo un implante ya no tengo que usar hilo dental. ¿Es esto correcto? Los pacientes, una vez que son rehabilitados eh, mediante coronas sobre sus implantes, ya se restituye la función de la masticación. Pero ellos deben también conocer de que, a igual de como cuidan sus dientes, tienen que también cuidar sus implantes. Entonces, para ello, en las sesiones especializadas que tienen los pacientes con nosotros, les enseñamos a utilizar de forma adecuada los insumos de higiene. Muchos piensan de que una vez que tienen el implante, ya no tienen que cuidarlos, ni limpiarlos, ni asistir a sus consultas regulares de mantención. Nosotros les informamos todo lo contrario, que ellos necesitan aprender cómo utilizar de forma adecuada todos esos insumos. Les enseñamos, por ejemplo, qué insumos comprar para que puedan mantener una higiene adecuada de sus implantes dentales. Así es, querido doctor, vamos a un sector que es mitos. Yo le voy a hacer una pregunta y usted me va a responder si es falso o verdadero. Yeah. Un implante no necesita cuidados porque no se puede formar caries. Ya, los implantes dentales no forman caries, Ya. pero no por ello no necesitan de manutenciones, sino que a todo lo contrario necesitan más cuidados que un diente natural para evitar las enfermedades perimplantarias. Claro que. Porque sí, eso es muy importante. Em, ¿Qué nos puede decir acerca del cigarrillo? Hay pacientes que fuman. Así es, el cigarrillo es una de los criterios que nosotros tomamos muy en cuenta porque es un determinante para el éxito o el fracaso de estas cirugías. Entonces, por ello es de que nosotros recomendamos a que los pacientes disminuyan el consumo del cigarrillo. De hecho que sí. Querido doctor, le voy a dar una frase y usted me la va a responder. El éxito de un implante depende de. Depende de la mantención adecuada que realice el paciente y el profesional que ha sido el encargado de la instalación del implante. Claro que sí. Perfecto. ¿Qué cambios siente aquella persona que acaba de recibir un nuevo implante? ¿No? Seguramente se tiene que adecuar la masticación. Será por fases, primero una parte, luego la otra. Habrá que trabajar maxilar, habrá que trabajar también con otros especialistas de manera multidisciplinaria. Todo eso. Sí, así eso es muy, muy importante porque va a depender mucho de la complejidad del caso. En muchas de las situaciones debemos trabajar con otros especialistas para poder rehabilitar de forma integral a los pacientes. Hay otros que tienen dolores en las articulaciones y que con un implante no basta con restituirle la función. Entonces, para ello trabajamos con otros especialistas y durante la instalación de las coronas y en la parte de la rehabilitación, es toda una secuencia de adaptación que el paciente va recibiendo durante el tiempo de la función del implante. De hecho que sí. Querido doctor, para ya terminar la entrevista, por favor, a los televidentes que nos están viendo desde sus hogares, ¿qué recomendación, qué consejo le daría para poder proceder? Porque muchas veces no vamos por miedo. Somos muy miedosos, más que todo al dentista, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les daría usted? Muy bien, hoy en día los cuidados y el miedo que se tiene a la odontología es cada vez mucho menos. Antiguamente eran mucho más complejas las atenciones, más dolorosas, pero hoy en día son mucho más sencillas, más amigables. Y a todos los pacientes que han recibido implantes dentales, informarles y recordarles que las mantenciones que deben recibir tienen que ser de forma regular. Entonces, no por tener implantes dentales tienen que olvidarse de las mantenciones, de asistir a las consultas de sus cirujanos para que puedan recibir una instrucción adecuada de cómo deben realizar
la higiene diaria y las mantenciones que deben recibir de forma adecuada aquellos pacientes que han sido sometidos a la instalación de implantes dentales. Así es. Claro que sí, doctor. Bueno, se coloca el implante, se devuelve la sonrisa, pero se necesita el compromiso de los pacientes para mantener esa sonrisa toda la vida. Y por supuesto de los especialistas en este caso, ¿dónde podemos encontrarlo? Números de teléfono, dirección, redes sociales. Muy bien, entonces existen varios especialistas en el que formamos parte de la sociedad de periodoncia. Entonces nos pueden encontrar en las redes sociales, está como Sociedad de Periodoncia de La Paz, también existen otros especialistas en Medios Bolivia, y nos pueden encontrar tanto en Facebook, en Instagram, también tenemos las páginas en Internet y en TikTok para que puedan ubicar a cualquier especialista, ya sea en periodoncia o en implantología, que esté certificado y avalado por el Ministerio de Salud. Así es, querido doctor, el número y direcciones donde podemos acudir con usted particularmente para hacernos revisar una consulta, no sé, querido doctor, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, mi centro odontológico especializado se llama Imperio, que está ubicado en la zona de Los Pinos. Y el número de referencia para reservar sus citas o si tienen alguna consulta, lo pueden hacer al 6811-3147. Perfecto, querido doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Impacto Salud. De hecho, no será la primera ni la última vez. Nos vemos en una próxima hablando tal vez sobre otro tema o ampliando un poco más este tema. Doctor, muchísimas gracias. Claro que sí, encantado. Y hasta una próxima oportunidad para compartir esos temas que son tan importantes y relevantes para la población. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Alfredo Santiesteban. Ahí lo tuvieron, un implante puede devolver una sonrisa. No solamente es una inversión en estética, sino es una inversión en salud. Y bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos. Muchas gracias, doctor.